a todos, hola a todas, bienvenidos a La Revolución es Mental. Esta es una presentación sobre la ley natural. Vamos a explicar la ley natural a fondo. La Revolución es Mental es un espacio dedicado a la divulgación de conocimiento acerca de la expansión de la consciencia, el empoderamiento personal, la ascensión planetaria y sobre todo entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo y qué es lo que hay que hacer para generar un verdadero cambio. Yo soy Jordi y me podéis encontrar también en mi perfil de Instagram, La Revolución es Mental, tal cual, a secas. Esta presentación está inspirada en los trabajos de Mark Passio. Mark Passio es un divulgador, investigador independiente. Podéis encontrar mucho contenido suyo en su página web whatonearthishappening.com. En esta página web hay contenido de alto valor, el cual recomiendo altamente que la gente entre a echar un vistazo. Por otro lado, podéis encontrar en YouTube, en otro canal, traducciones de algunos trabajos de Mark Passio en el canal de Joe Nobody. Se escribe Joe Knowbody. Comencemos. Vamos a hablar sobre la ley natural, entendiendo por ley natural el conjunto de principios inherentes e inmutables que gobiernan las consecuencias del comportamiento humano en este planeta. Fuera de este planeta gobiernan las consecuencias del comportamiento de todo ser inteligente, entendiendo por ser inteligente aquel tipo de ser que está dotado de libre voluntad y capacidad para la inteligencia holística, es decir, un ser que pueda tener una percepción de un yo y que tenga la capacidad de entender estas leyes. Entonces, la ley natural está formada por 7 principios, está constituida por 7 principios conocidos como los principios herméticos. Y a través de nuestras vidas, este conjunto de principios se expresa de 5 maneras. Entonces, en este trabajo veremos a fondo cada uno de estos principios y estas 5 expresiones para que podamos aplicarlo de manera práctica en nuestras vidas, que en sí mismo es la verdadera ley de atracción. Entonces, lo primero antes de empezar, esta información tiene un valor incalculable, al menos así ha sido para mí en mi vida. En mi vida esta información es el conocimiento, diría, más importante que he llegado a adquirir. Es una información capaz de expandir la cosmovisión y la consciencia a un nivel impresionante, pero para ello, para que podamos llevar a cabo esta expansión tanto de la cosmovisión como de la consciencia, es necesario que tengamos una mente abierta para dejar entrar y poder procesar esta información. La cosmovisión se verá expandida y es probable que si tenemos algunas creencias muy arraigadas nos sintamos confundidos. Esto puede dar lugar a la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es una disfunción mental en la mente que se caracteriza por la existencia de 2 pensamientos contradictorios al mismo tiempo, es decir, dos ideas contrarias, para decirlo de alguna manera, 2 creencias contrarias, y eso lo que puede provocar es rechazar la información, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, puedo salir a la calle y le puedo preguntar a un grupo determinado de personas si creen en que existe una inteligencia superior que rige el universo y que rige nuestras vidas. Muchas de estas personas van a decir que no, otras quizás van a decir que sí, van a pensar que sí, pero de las personas que piensen que no, o digan que no, si tú luego les preguntas si creen en el karma, muchas van a decir que sí, y eso es la disonancia cognitiva. Son 2 creencias contradictorias, ¿vale? Esto es una disfunción cognitiva. Entonces,
es rechazar también una información a pesar de las evidencias o negar una información a pesar de las evidencias, ¿vale? De manera que no nos tenemos que guiar por las emociones, sino que hay que valorar la información de una manera racional, no solo emocional. Así que, bueno, Marx siempre empieza sus trabajos con estas dos frases y la verdad que a mí me gustan mucho y las quería incorporar en esta presentación porque pienso que es importante tener esto en cuenta, ¿no? Entonces, para que nos llevemos el máximo valor de esta información, es importante hacer dos cosas muy específicas. La primera de ellas es enfocarnos en la información, en el análisis de la información sin prejuzgarla, ¿vale? Esto quiere decir aparcar el ego a un lado, aparcar las creencias o las percepciones de cómo es el mundo, aparcarlo a un lado por un rato, dejar entrar nueva información para poder procesarla mentalmente, ¿vale? No solo desde las emociones. Entonces, por otro lado, es muy crítico detectar cualquier impulso emocional o cualquier respuesta emocional que te haga rechazar la información en caso de que esto ocurra. Entonces, si eres capaz de detectar ese impulso emocional y dejar fluir la emoción sin que te influya, ¿vale? Y si eres capaz de enfocarte constantemente en analizar la información sin prejuzgarla, entonces vas a vencer la disonancia cognitiva, que es la principal barrera que puede hacerte rechazar esta información y que impida que puedas adquirir este conocimiento. Así que quiero hacer énfasis en estos dos puntos, porque pienso que es muy importante tener esto claro a medida que vayamos avanzando. Entonces, hay un objetivo fundamental, hay un objetivo general, un objetivo final, que este es el empoderamiento, es que nos empoderemos. ¿Empoderemos a través de qué? A través de entender las causas, es decir, entender el por qué este mundo está como está y el por qué no estamos viendo un cambio y qué es lo que tenemos que hacer también para generar ese cambio. La respuesta a la pregunta ¿por qué? Es realmente donde reside todo el poder. Hasta que no sepamos el por qué más fundamental, no vamos a ser capaces de entenderlo y generar los cambios en el plano causal, que es lo que tenemos que hacer para generar un verdadero cambio. Entonces, la idea de esta presentación es asistir a otros en la transmisión y el entendimiento de la ley natural y al mismo tiempo ofrecer una visión global de lo que es la condición humana. Finalmente, esta presentación va a responder a la pregunta ¿por qué? Y lo va a hacer de una manera muy clara y muy concreta. Y esto nos va a empoderar. Llamo a esta sección No te creas nada de lo que te voy a explicar. ¿Por qué? Pues porque es importante que seamos escépticos. Hemos de ser escépticos con la información, al mismo tiempo que tenemos que tener la mente abierta. Si queremos llevarnos el máximo valor de cualquier tipo de información, debemos ser escépticos, pero al mismo tiempo debemos tener la mente abierta. Cuando existe un escepticismo rígido que es fruto de un predominio del hemisferio cerebral izquierdo sobre el derecho, ocurre que se crea un escepticismo muy rígido, ¿vale? En el mundo del cientificismo es muy habitual, ¿vale? Así que un escepticismo rígido junto a un apego y a una identificación egoica puramente va a impedir obtener el máximo valor de esta información. Va a impedir reconsiderar en general nueva información que pueda contradecir las creencias ya preestablecidas en la mente del individuo. Así que sugiero que tengamos escepticismo sano y por otro lado una mente abierta. ¿Por qué? Porque de otro modo vamos a estar encarcelados mentalmente. El apego al ego dificulta que nos abramos a nuevas cosas,
porque el ego es una entidad en sí misma y es una entidad ilusoria, es una entidad finita y por esta razón se alimenta a través de la energía del miedo. El ego nos mantiene en ignorancia. Cuando vivimos apegados al ego, el ego lo que hace es mantenernos en ignorancia y bajo miedo, se alimenta de esta energía. Así que lo hace, el ego nos mantiene bajo ignorancia de dos maneras muy concretas. Por un lado, la primera arma del ego es: no es posible que yo esté equivocado respecto a lo que sé, no es posible, ¿no? Y por otro lado, es: yo no necesito saber eso, o yo no quiero saber eso. Y estas dos armas son los dos mecanismos que tiene el ego para protegerse a sí mismo, porque el ego siempre busca el mayor grado de comodidad. El ego no puede con las verdades absolutas. Así que tengamos esto en mente a medida que vayamos avanzando. Existen 4 sistemas de creencias o 4 religiones que están manteniendo a la humanidad bajo presión, principalmente. Existen varias, pero hay 4 que son las más importantes, las más penetrantes. La primera de ellas es la política. La política es un sistema de creencias en el cual nos identificamos con un partido, con otro. Es la creencia en el gobierno, es la creencia en la política. Entonces nosotros estamos delegando nuestra propia responsabilidad personal a unos dirigentes para que solucionen nuestros problemas, que finalmente nunca lo van a hacer. El siguiente sistema de creencias es la creencia en la autoridad. La autoridad como la legislación, la policía. En definitiva, es la creencia en que otros seres tienen el derecho a controlar a otros seres, ¿vale? Y esta es una creencia ilusoria, al igual que la política, porque no existe tal derecho en la naturaleza, no existe. Cada ser es responsable directamente de sus propios actos, lo sepa o no, al igual que cada ser es soberano por naturaleza, lo sepa también o no. Por otro lado, tenemos las religiones culturales y la nueva era. Finalmente su función es encapsular la consciencia. Por supuesto que hay muchas religiones que empoderan a la gente, pero yo estoy hablando de las religiones en su aspecto exotérico. El aspecto exotérico, que no es el esotérico. Hablaremos de esto más adelante. El aspecto exotérico de las religiones lo que hacen es mantener la consciencia en una caja, ¿vale? Para que no se busque o no se indague o no se mire más allá de esa caja. Y esto finalmente conduce a una mente bajo presión. Y por supuesto la religión de la nueva era, que lo que hace es captar a mucha gente que no se suscribe en ninguna religión cultural y es como un popurrí de todas, y finalmente la gente se suscribe a la religión de la nueva era. El peligro que tiene la nueva era, que hay mucha gente suscrita a esta religión aunque no lo sepa, es que lo que hace es castrar la energía masculina, el aspecto masculino de la consciencia, del cual también hablaremos más adelante, y mantiene a la gente inactiva, promoviendo que solamente se potencie el aspecto femenino del ser y no el masculino, cuando ambos deben trabajar en equilibrio. Finalmente tenemos el cientificismo como dogma, como sistema de creencias, y no estamos hablando de la ciencia, por supuesto que no, estamos hablando del cientificismo, en el que para que algo exista, para considerar que algo existe, tiene que medirse o tiene que pasar por una serie de parámetros preestablecidos. Y si no pasa por esos parámetros, no existe. El cientificismo es un sistema de creencias que funciona a través del hemisferio cerebral izquierdo puramente y que lo que hace directamente es encarcelar a la mente. Es el último sistema de creencias en el materialismo. Entonces, si nos encontramos muy aferrados a cualquiera de estos sistemas de creencias,
es posible que esta presentación nos incomode un poco y aparezca la disonancia cognitiva, ¿vale? Así que quiero recordar la importancia de los dos puntos que hemos tocado anteriormente, que es analizar la información sin prejuzgarla y detectar cualquier respuesta emocional que podamos sentir, ¿vale? Finalmente, estas 4 religiones están gobernadas por una religión que es más potente y más penetrante que todas estas 4 juntas. Es una religión que se ha convertido en el Dios de nuestro mundo y lamentablemente es el sistema de creencias que más daño ha hecho a la humanidad en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y esta es la creencia en el dinero. El dinero es el Dios de nuestro mundo, lo sepa la gente o no. En inglés la palabra money es la conjunción de mon, que significa singular, y ei, que significa ojo, money, ojo singular. Esto hace referencia al arquetipo o al símbolo arquetipo del ojo, el ojo que todo lo ve. Realmente es un símbolo que mucha gente ha demonizado, pero este símbolo lo que verdaderamente representa es la verdad, es el conocimiento, es Dios, es el amor, es el creador, bañando en luz al mundo, ¿vale? Es un símbolo que es un triángulo con un ojo rodeado de luz, ¿vale? Es el signo del creador bañando al mundo en luz. Es un símbolo positivo, realmente, aunque mucha gente crea que es negativo. Por esa razón pusieron la palabra money en inglés en el dinero. Bien, yo sugiero que la creencia en el dinero, porque el dinero tampoco existe en el mundo natural, nunca ha existido y nunca existirá, es una creencia mental y es la resistencia al cambio dentro del sistema. Yo sugiero que el día que la humanidad sea capaz de atravesar con este último sistema de creencias, finalmente va a ser verdaderamente libre. Así que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta frase la verdad que me encanta porque significa que el conocimiento siempre ha existido. La humanidad siempre ha tenido este conocimiento que vamos a presentar, de manera que aquí no vamos a presentar nada nuevo, no vamos a presentar ninguna teoría propia ni ninguna cosa que no se haya sabido ya por la humanidad en algún tiempo y en algún lugar. De manera que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta frase también significa que la verdad es objetiva y es eterna, entendiendo la verdad como la energía expansiva del amor. Hablaremos de esto más adelante. Así que, dicho esto, comencemos. Hablando de conocimiento, entonces, que el conocimiento realmente es imprescindible si pretendemos llegar a donde queremos llegar y si pretendemos generar lo que queremos generar, el conocimiento es indispensable. Nada va a ocurrir por arte de magia, necesitamos saber. Los cambios no aparecen solos, mágicamente. Haciendo lo mismo nunca vamos a cambiar nada, y es que finalmente las acciones son el aspecto que cambia el mundo. Entonces el conocimiento es fundamental, es imprescindible entender cómo hemos llegado a la situación que hemos llegado, es decir, entender el por qué, llegar a la respuesta de la pregunta ¿por qué?, para entender qué es lo que tenemos que hacer para cambiar y qué es lo que tenemos que hacer exactamente, qué es lo que tenemos que modificar en el plano mental, que es el plano de las causas, para generar un verdadero cambio perduradero. Entonces, ¿por qué no entendemos nuestra condición? ¿Por qué no entendemos cómo estamos generando la realidad que estamos generando? Porque realmente vemos mucho caos y vemos muchas atrocidades por el mundo, pero no entendemos el porqué, la causa fundamental. Esta presentación pretende llegar al núcleo de esta respuesta. El conocimiento acerca del ser y el conocimiento acerca del cosmos, el conocimiento profundo que da las respuestas a preguntas existenciales, se divide en dos
en dos tipos de conocimiento. Por un lado tenemos el conocimiento exotérico. Exotérico etimológicamente deriva del griego, del antiguo griego, de la palabra exotéricos, que significa fuera de o externo a de. Entonces, ¿qué es? El conocimiento exotérico es el conocimiento popular, entendido por la mayoría, ¿vale? Es un conocimiento común, es una cosmovisión unidimensional, es un conocimiento realmente la parte exotérica de todas las tradiciones y todas las religiones, es un conocimiento distorsionado para que la gente no entienda la verdad, para que la gente no entienda realmente las cosas que están sucediendo, ¿vale? Por otro lado tenemos el conocimiento esotérico. El conocimiento esotérico, a lo contrario del exotérico, significa interno, dentro de. Deriva también del griego, de la palabra esotéricos. Entonces, es un conocimiento que se acerca más a la verdad. Es un conocimiento que solo es entendido por muy poca gente. Tiene una cosmovisión multidimensional. Entonces, este conocimiento esotérico está profundamente escondido. Es decir, para llegar a él tenemos que bucear en aguas profundas. Requiere que sea deseado. Requiere que exista una inquietud por entender, por conocer. Entonces, es un conocimiento que está oculto. Es un conocimiento oculto. Y aprovechando que hablamos de la palabra oculto y la palabra ocultismo, que no quiero mencionarla mucho porque realmente esta palabra está asociada a algo malo, algo negativo, cuando realmente lo que significa es escondido, no significa nada más. La gente lo asocia a algo oscuro, algo maligno. Entonces, oculto deriva del verbo ocultare, proviene del latín, significa esconder de la vista, encubrir. Al mismo tiempo deriva del sustantivo latín oculus, que significa ojo. Y esto es lo que significa oculto, el conocimiento oculto. Así que vamos a ver ahora diferentes tradiciones esotéricas, diferentes escuelas iniciáticas que tratan de entender este conocimiento más profundo. Hay muchas, ¿vale? Hay muchas tradiciones, hay muchas disciplinas, pero de entre las más conocidas existen muchas, como he dicho, en nuestro tiempo, pero las más populares son la astrología, son la cábala, el tarot. Estos son tradiciones, pero luego tenemos diferentes escuelas iniciáticas, ¿vale? Así como la masonería libre, los rosacruces, telema y la teosofía. Ahora bien, estas escuelas, muchas de ellas están muy demonizadas. La gente cree que son malas o que están ahí para controlar al mundo, para esclavizar a la gente, etc. Esto simplemente no es verdad. Y voy a decir por qué. Estas tradiciones fueron creadas en el afán de iniciar a la humanidad en una nueva era. Fueron creadas con la intención de transmitir la información, transmitir conocimiento sobre el ser y la ley natural a toda la humanidad, para que pudiera haber una ascensión, una nueva era de consciencia. Lamentablemente, después ocurrió lo que ocurrió, y es que estas instituciones se infiltraron, ¿vale?, por ocultistas oscuros que a día de hoy las están manejando. Pero estas instituciones no son malas, de por sí, no son malas, ¿vale? Esto quiero que quede claro, porque es muy importante, ¿vale? Porque realmente si no entendemos cómo funcionan estas tradiciones, tampoco nos vamos a perder mucho conocimiento, ¿sí? Así que intentemos no demonizarlas, porque realmente por sí mismas no son malas, todo lo contrario. Entonces, dentro de estas tradiciones hay de todo. Hay gente con propósitos de luz y hay gente con propósitos oscuros, por supuesto, pero es que esto ocurre también dentro de todas las instituciones de nuestro mundo, dentro de la medicina, dentro de la legislación, en todas partes ocurre lo mismo. Así que el conocimiento es neutro, es una herramienta. La podemos utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Yo puedo coger un martillo y puedo construir un mueble muy bonito,
utilizando esa herramienta para un buen propósito. Pero puedo coger también ese martillo y hacerle daño a alguien y matarlo, ¿vale? Así que todo va a depender de la consciencia que empuñe esa herramienta, que es el conocimiento, ¿vale? El conocimiento es lo que nos va a sacar de nuestra condición. Así que, ¿por qué? ¿Por qué no es popular este conocimiento? ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué está oculto? Pues antes de responder a esta pregunta, vamos a hacer una definición de dos conceptos, que es la magia y la hechicería. La magia es la ciencia y el arte de que un cambio ocurra de acuerdo a la voluntad. Entonces, cuando hablamos de voluntad, en caso de magia, de alta magia, estamos hablando de voluntad en mayúsculas. La voluntad en mayúsculas es la voluntad del creador, es la voluntad de la evolución, la voluntad del amor, es la voluntad de Dios. Es cuando realmente influenciamos a otros a que un cambio ocurra de acuerdo a esta voluntad evolutiva. Esto es lo que es la magia. Por otro lado, la hechicería, su definición es el arte o la ciencia de que un cambio ocurra de acuerdo a la voluntad. Es la misma definición, pero, en el caso de la hechicería estamos hablando de la voluntad en minúsculas y hace referencia a la voluntad egoica del practicante. Es la voluntad egoica del practicante que va a utilizar todo ese conocimiento para su propio beneficio. Y esta es la gran diferencia entre los ocultistas de luz o magos y los ocultistas oscuros o hechiceros. Y esto tiene que quedar muy claro, porque dentro de todas estas tradiciones ha habido de todo, Entonces, ¿por qué está escondido este conocimiento? Pues en el pasado se escondió para evitar que cayese en malas manos, es decir, evitar que cayese en manos de quienes ahora están al control de nuestro mundo. Y por otro lado también, porque en el pasado, si te pillaban con ese conocimiento, por un lado te mataban, te ejecutaban, y por el otro lado erradicaban el conocimiento. Así que esta es una razón muy válida para esconder el conocimiento en el pasado. Actualmente y también en el pasado, los hechiceros o los ocultistas oscuros han escondido y esconden este conocimiento por una razón muy específica, y es para mantener una diferencia de poder sobre los otros que no tienen este conocimiento, para controlarlos y dominarlos, ¿vale? Para beneficiarse a costa del sufrimiento de otros. Y esta es la razón por la cual el conocimiento está oculto. Así que yo sugiero que cualquier verdadero ocultista de luz, a día de hoy, entiende las razones por las cuales el mundo está como está y está haciendo todo lo que puede para sacar este conocimiento para que sea entendido por el máximo número de personas posible. Esta es la razón por la cual no entendemos las causas de lo que estamos generando. No estamos entendiendo los efectos que están ocurriendo en este mundo. No estamos entendiendo por la razón por la cual este mundo está como está. La razón es porque el conocimiento está oculto. De manera que, ¿cómo es este sistema de control? ¿Cómo son estos sistemas de control que están gobernando este mundo? Pues forman unas estructuras caracterizadas por la jerarquía y la compartimentalización. Y esto es muy, muy, muy importante entender. Es una estructura piramidal, jerárquica y compartimentalizada, donde en la parte superior hay unos muy pocos, una élite, y lo pongo entre comillas, ¿vale? Porque realmente élite está asociado a algo bueno y realmente no son buenos en absoluto. Así que hay una élite dominante que controla todos los aspectos de nuestras vidas, así como los gobiernos, los medios de comunicación, las corporaciones, los bancos. Estas
estas instituciones finalmente obedecen a una red de sociedades secretas de diferentes niveles que finalmente están gobernadas por unos ocultistas de alto nivel, y estos responden a esta élite. Controlan aspectos como las religiones, la política, la sanidad, la educación basada en resultados, la policía, los militares, agencias de inteligencia, etc. Entonces, la compartimentalización significa que un departamento de un mismo nivel jerárquico no sabe lo que está haciendo el otro departamento de al lado. Y esto finalmente lo que hace es que todos estos departamentos obedezcan a una agenda en común que la gente que está trabajando en estos departamentos no tiene ni idea realmente para quién está trabajando. Entonces, cualquier estructura o cualquier institución de control que esté enfocada en el control en nuestro mundo tiene esta estructura: los militares, la policía, las agencias de inteligencia, la política, las religiones también, incluso la sanidad, ¿vale? Así que no estoy explicando esto para meter miedo ni nada, simplemente esta es la verdad, esto es lo que está sucediendo y tenemos que tenerlo claro, ¿vale? Para saber a lo que nos estamos enfrentando. Finalmente, en la base de la pirámide están las masas de la humanidad que ni siquiera conocen la existencia de esta situación ni de este tipo de conocimiento. No conocen ni lo que significa la palabra ocultismo, cero. Así que esta es la situación. Así que esta presentación va a ser una explicación básica acerca de este conocimiento y pretende acercarlo al público en general. ¿Para qué? Pues para un propósito específico, para que la gente pueda empoderarse, para que la gente pueda tomar conciencia y para que la gente pueda empoderarse con conocimiento, con verdadero conocimiento, que finalmente es lo que nos va a conducir al cambio, el conocimiento, y así podremos comenzar a nivelar el terreno de juego. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es este tipo de conocimiento? Este conocimiento oculto, este conocimiento esotérico, está dividido en dos grandes grupos. Son dos grandes cuerpos de conocimiento. Por un lado, conocimiento del ser, y por otro lado, el cosmos. Conocimiento del microcosmos y conocimiento del macrocosmos, entendiendo que el microcosmos son las partes individuales o las focalizaciones de consciencia del todo, y el cosmos es el todo en sí mismo. Así que la arcana menor es conocimiento microcósmico, es conocimiento del ser, la mente humana, la expansión de la consciencia, habilidades psíquicas, control de la mente, cómo controlar la mente, sus motivaciones, etc. El microcosmos son las unidades individualizadas del todo. Por esta razón, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. El todo es el universo, es la totalidad de todo lo que existe, y nosotros, los seres, somos unidades individuales de ese todo. Se representa con la carta del loco del tarot. Hablaremos de ello más adelante. Conocimiento microcósmico, el ser, arcana menor, pero eso no significa que este conocimiento sea de menor importancia. Ambos cuerpos de conocimiento son igual de importantes, pues hay un universo entero dentro de nosotros. La arcana mayor, o el macrocosmos, es conocimiento del todo, es conocimiento del cosmos, las leyes cósmicas, las leyes físicas y las leyes espirituales o metafísicas, que son más abundantes que las físicas, y específicamente la ley natural, que es el conjunto de principios que gobiernan las consecuencias del comportamiento humano. Así que en la ley natural es una ley invisible, es una ley espiritual, metafísica, pero sus efectos se ven manifestados en el plano físico. Entramos ahora dentro de la arcana menor,
y vamos a estudiar un poco el ser. Vamos a hablar primero de la consciencia. ¿Qué es la consciencia? Pues la consciencia es una fuerza presente en toda la creación, es omnipresente, es intangible, no la podemos ver, es invisible y principalmente está formada por la energía expansiva del amor. El amor es la energía que expande la consciencia. Es una energía presente en toda la creación, pues el cosmos entero es un océano infinito de energía autoconsciente. Es una energía que está por todas partes. También podemos entender la consciencia como, en el ser, la podemos entender como la habilidad para reconocer patrones y su significado con respecto a los eventos que ocurren tanto dentro de sí mismo como afuera. Es decir, es la habilidad para detectar esos patrones, para hacer un crecimiento personal, para hacer introspección, para conocernos a nosotros mismos. A medida que nos conocemos más a nosotros mismos y profundizamos más dentro de nuestro interior, vamos adquiriendo consciencia, vamos expandiendo la consciencia. Entonces, hemos dicho que la consciencia está presente en todo el cosmos. Es un mar de energía autoconsciente, pero en el ser, en el microcosmos, en el ser se expresa de tres maneras muy específicas que dan lugar a lo que se conoce como la Sagrada Trinidad de la Consciencia. Esta Sagrada Trinidad se la conoce alegóricamente en las religiones. Por ejemplo, en la religión cristiana, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el taoísmo, el yin y el yang bajo la supervisión del Tao. En la antigua tradición kemetiana, el Antiguo Egipto, Osiris, Isis y Horus. Y en algunas tradiciones esotéricas se las conoce como complejo mente, cuerpo, espíritu. Y es que realmente esto es lo que somos. El ego humano simplemente es una herramienta, es un programa en sí mismo, es la herramienta a través de la cual esta Trinidad de la consciencia, que es lo que verdaderamente somos, se expresa a través de nuestro cuerpo en este plano físico. Pero no somos nuestra identidad egoica. Somos consciencia, teniendo una experiencia en el dominio físico para crecer y evolucionar. Esto es lo que somos. Se expresa a través de la mente, con los pensamientos, a través del espíritu, con las emociones, y a través del cuerpo, con las acciones. El espíritu, las emociones, es el aspecto femenino, es un aspecto interno de la consciencia, y el cuerpo es un aspecto externo, es la fuerza masculina de la consciencia. Así que la mente, los pensamientos, es también una expresión interna de la consciencia, pero de aspecto neutral. Es un aspecto neutral. No es ni masculino ni femenino, es neutro. Y es una fuerza creadora. Es una fuerza creadora, ¿por qué? Porque para que cualquier cosa pueda ser creada en el dominio físico, antes tiene que existir en la mente. La mente va primero, siempre. La mente precede a la materia. Esto lo veremos ahora profundamente en el primer principio de la ley natural, que es el principio del mentalismo. La segunda expresión es el espíritu, a través de las emociones. Es un aspecto interno también. Y es el aspecto femenino, es la parte femenina de nuestra consciencia. Representa la intención, es decir, representa el espíritu en todo lo que hacemos en nuestra vida. Todas las acciones que tomamos. Representa el aspecto femenino de nuestra consciencia. Se simboliza con este viejo arquetipo conocido como el cáliz y pretende representar un útero. Es el símbolo a través del cual se representa la energía femenina. Finalmente, las acciones a través del cuerpo es la expresión masculina, es la energía masculina de nuestra consciencia y es un aspecto externo. ¿Por qué? Y esto es muy, muy, muy crítico de entender. Es el único aspecto externo, ¿vale? La mente y las emociones son un aspecto interno, pero el cuerpo, a través de las acciones, es el aspecto externo. Es la fuerza que actúa en el mundo exterior, creando un cambio. Es la fuerza que crea cambio. Entonces,
las acciones es lo que va a conducir al cambio. Simplemente la energía femenina por sí sola no va a conducir a ningún cambio. Son las acciones, es armarnos de valor y generar un cambio en este mundo, ¿vale? Entonces, la religión de la nueva era de alguna manera promueve vivir solamente desde el aspecto femenino de la consciencia, y esto lo que provoca es que la gente permanezca inactiva. Conecta con planos espirituales muy elevados. Realmente la persona conecta mucho, pero finalmente se necesita acción para cambiar el mundo. Estas dos energías tienen que ir de la mano, tienen que estar balanceadas. ¿Para qué? Simplemente para ser dueños de nosotros mismos, porque realmente el cambio va a ocurrir cuando estas dos energías trabajen de forma equilibrada y balanceada, y será entonces cuando las energías de toda la creación se ponen a trabajar a nuestro favor. Entonces, se trata de ser dueños de nosotros mismos, alcanzar nuestra propia soberanía. Y esto lo vamos a lograr cuando alineemos y traigamos en unificación estos tres aspectos de la consciencia, de manera que nos convirtamos en seres que, tal como pensamos, sentimos y actuamos de manera coherente, sostenido en el tiempo. Vamos a hacer un recordatorio de qué somos, qué es lo que somos. Somos seres creadores de realidades, eso es lo que somos. Tenemos la capacidad de crear cualquier cosa. La realidad es generada a partir de la calidad de nuestros pensamientos y nuestras emociones, que finalmente conducen a las acciones, que es la fuerza externa que genera el cambio. Nosotros, en nuestra realidad individual, podemos alinear estas tres expresiones de la consciencia y realmente podemos mejorar mucho nuestra vida particular. Pero se trata también de asistir a otros en el proceso. Se trata de influenciar a cambiar este mundo, a poner nuestro grano de arena. Y por esto es tan importante tomar acción a la hora de hablar a la gente de estas cosas, a la hora de... Por supuesto que cada uno está en su momento. Esto es evidente y por supuesto que todos somos eternos y desde un punto de vista elevado todos somos uno. Pero sin embargo estamos aquí en este mundo por algo, ¿vale? Así que podemos generar un cambio, debemos generar un cambio porque somos nosotros nuestros propios salvadores. Solamente nos lo tenemos que creer. No va a venir nadie a salvarnos. Así que se trata de asistir a otros también, porque colectivamente la realidad es generada a partir del conjunto de los pensamientos y emociones del colectivo, que finalmente da lugar a el comportamiento del colectivo humano, que genera la realidad compartida, la realidad macro. Y realmente, si queremos cambiar esta realidad compartida, es importante que nos impliquemos de manera directa en la asistencia del despertar de otros. La realidad es creada a partir de la interacción de la libre voluntad junto a la ley natural. A través de esta interacción, todas las realidades, todas son manifestadas. Hablando de creación de la realidad, hablemos ahora un poco más profundamente sobre qué es eso, cómo se crea la realidad, de qué manera exactamente. Y para ello vamos a entrar en la naturaleza humana. Vamos a hablar de lo que es la naturaleza humana, que no es lo mismo que la condición humana. Mucha gente piensa que la naturaleza humana de por sí es buena o es mala. Esto no es cierto. La naturaleza humana, la verdadera naturaleza humana, es neutra, y es que somos similares a un ordenador. No digo que seamos un ordenador, digo que somos similares a un ordenador, en cuanto a que somos programables, pero al mismo tiempo también somos el programador. Nos podemos programar, al igual que nos podemos desprogramar para luego volver a reprogramarnos. Un ordenador capta datos del exterior
los procesa y luego les da salida en la pantalla, o en la impresora, o en donde sea. Nosotros hacemos lo mismo, ¿vale? Nosotros hacemos algo muy parecido. Nosotros absorbemos información. Nosotros absorbemos información del exterior, la procesamos, que da lugar a nuestro sistema de creencias, o la procesamos a través de ya la programación mental ya instalada en nuestra mente, y luego le damos salida en forma de comportamiento. Y así es como la realidad es generada. Vamos a explicarlo un poco mejor con un gráfico. Bien, existe el flujo de información disponible. Toda la información disponible que existe en el mundo está, de alguna manera, a nuestra mano. Alguna es muy difícil de acceder, pero realmente se puede. Hay algunas informaciones que están muy ocultas y que no se puede, eso sí que es cierto, pero la gran inmensa mayoría de información se puede alcanzar. Lo que pasa que existe información pura y información envenenada, la cual la información envenenada es la información a través de la cual nos están bombardeando constantemente. Es la información más fácil, más accesible, ¿vale? Entonces, la información pura es información sobre la expansión de la consciencia, la ley natural, el empoderamiento personal, la soberanía, la verdad, el conocimiento sobre cómo crear cambio dentro de nosotros y en el exterior. Esa es la información que tenemos que absorber. Por otro lado, la información basada en gobiernos, instituciones, noticias, telebasura, legislación, medios informativos. Esto es información envenenada. Información envenenada. Es distracción pura, que finalmente pretenden que no alcancemos esa información más poderosa, porque existe una batalla por la información. Hemos dicho antes que la mente precede a la materia. La mente va primero. Entonces, la información es controlada precisamente para controlar los pensamientos de la gente. Si tú puedes controlar la mente de la gente, controlas la realidad que generan. O sea, nos necesitan para que nosotros generemos la realidad de este mundo por ellos, porque ellos son muy pocos y no pueden hacerlo, y nosotros somos muchos. Así que necesitan controlar la información para controlar la realidad. Es así de simple. De manera que, si absorbemos información pura, nuestro comportamiento va a mejorar el mundo. Si absorbemos información contaminada o envenenada, basada en creencias limitantes, dogmáticas, etc., va a contribuir al deterioro del mundo. Cuando el ser humano, el individuo, en sus primeros 6-7 años de vida, toda la información que absorbe de la familia, la educación, todo, ¿vale? Toda la información que absorbe, las conversaciones que escucha, todo, lo absorbe como una esponja. Y eso da lugar a su sistema de creencias, a su sistema operativo mental, para entendernos. Esto lo podemos conocer también como la cultura. Así que una cultura basada en ignorancia contiene dogmas, creencias rígidas, creencias limitantes y creencias erróneas que no están alineadas con lo que realmente es. Y esto finalmente va a derivar en un comportamiento que va a contribuir al deterioro de la condición humana. Por otro lado, una cultura basada en sabiduría, con verdadero conocimiento sobre uno mismo, aceptación tanto de la luz como de la oscuridad de uno mismo, los principios morales, la ley natural, conocimiento del ser. El comportamiento del individuo va a mejorar la condición humana. Y finalmente, eso es lo que necesitamos, que una gran cantidad de gente empiece a entender cómo realmente es generada la realidad a partir de los comportamientos. La realidad, la creación de la realidad la podemos explicar también a través de la metodología del Trivium. Y esta diapositiva es de las más importantes que vamos a ver en esta presentación. ¿Por qué? Porque el Trivium es una vieja metodología
que explica cómo, de hecho, la realidad es manifestada. El Trivium es la metodología de educación para las artes libres y fue eliminado del sistema educativo hace bastantes años. ¿Por qué fue eliminado? Pues porque el Trivium empodera a la gente. El Trivium nos ofrece el conocimiento de cómo realmente generamos nuestra realidad. Así que vamos a explicarlo un poco por encima. El Trivium es un proceso de 3 pasos, como bien dice la palabra Trivium. 1, 2 y 3. Existen varias maneras de interpretarlo. La interpretación clásica, que es la que vamos a utilizar aquí, es conocimiento, entendimiento y sabiduría. Por otro lado, hay la interpretación esotérica, que es gramática, lógica y retórica. Y finalmente existe la interpretación moderna, que es similar, hace la analogía con el ordenador. Es como lo hemos hablado antes, ¿no? Entrada, procesado y salida. Así de fácil, ¿no? Entonces, son estos 3 pasos. ¿Cómo funciona? De la información disponible podemos adquirir conocimiento, en caso de que adquiramos información buena para así entendernos, ¿vale? Podemos adquirir conocimiento o no, o falta de conocimiento. Lo adquirimos a partir de la información disponible, si es absorbida. Entonces este es el primer paso, es el primer escalón. De ahí podemos subir al siguiente escalón, que es el entendimiento, o falta de este, en caso de que no hayamos adquirido el conocimiento o en caso de que no hayamos entendido el conocimiento adquirido. El entendimiento es el reconocimiento del patrón. Son los procesos mentales que toman lugar en nuestra mente a partir del conocimiento adquirido. Es el reconocimiento de patrones. Es la integración de la información. Finalmente, nos conducirá al tercer escalón, que es la sabiduría. La sabiduría, o falta de esta, en caso de que no hayamos entendido el conocimiento adquirido o en caso de que no hayamos adquirido el conocimiento. La sabiduría es lo que hacemos en función de lo que sabemos. La sabiduría es el nivel de acción, es el comportamiento directamente, es el nivel de acción, son las acciones que tomamos en el mundo. Y así es como nuestra realidad es manifestada. Esta es la metodología del Trivium y la veremos más adelante también cuando empecemos a hablar de las expresiones de la ley natural. Entramos ahora en conocimiento macrocósmico, entramos ahora en la arcana mayor de este conocimiento esotérico, este poderoso conocimiento. Y vamos a hablar de la ley natural. Así que vamos, ¿cómo la explicamos así simplemente la ley natural? Pues hemos dicho que es el conjunto de principios inherentes e inmutables que gobiernan las consecuencias del comportamiento humano en este planeta, pero realmente fuera de este planeta gobiernan el comportamiento de todo ser inteligente, con capacidad para la inteligencia holística y la libre voluntad. Un ser que tenga la percepción del yo, de un yo como ser y que pueda ser capaz de entender estas leyes. Así que, ¿cómo funciona la ley natural? Pues es muy sencillo realmente. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, o trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es así de simple. Así es como funciona, pero a nivel colectivo. Contra más moral sea una sociedad, mayor libertad experimentará. Contra más inmoral sea una sociedad, mayor esclavitud experimentará. Y así es realmente cómo funciona la ley natural. Pero vamos a ver a fondo realmente cómo esta ley toma lugar, qué es lo que ocurre para que se manifieste este principio de causa y efecto. Vamos a verlo. Existen varios sinónimos para la ley natural. Se conoce en el ámbito popular y en la nueva era como la ley de atracción, la ley de causa y efecto o el consecuencialismo en el ámbito científico, la ley del karma también en la tradición hindú y popularmente conocida por todo el mundo también,
la ley de oro en la tradición cristiana, y hay muchos más sinónimos, pero estos de alguna manera son los más populares. Aquí vamos a hablar de la ley natural, vamos a hacer referencia a la ley natural, leyes universales, etc. Es lo mismo. Vamos primero a definir ley natural, porque realmente cuando descomponemos las palabras etimológicamente nos damos cuenta de lo que verdaderamente significan, y es que muchas veces yo me pongo la mano en la cabeza porque me doy cuenta de que realmente no tenemos ni idea de lo que estamos hablando, y que muchas veces las palabras significan algo que no teníamos ni idea. Vamos a descomponer ley. La palabra ley deriva del latín lex, significa condición existente, vinculante e inmutable, de manera que es una condición que está en efecto siempre, seamos conscientes o no, nos guste o no, creamos en ella o no, estamos bajo su efecto siempre. Siempre estamos bajo su efecto. Esto es lo que significa ley. Condición existente, vinculante e inmutable. Por otro lado, la palabra natural significa que está relacionado con la naturaleza, que no está creado por el ser humano. Su etimología proviene del antiguo Egipto. Es de la tradición kemetiana, donde natural se descompone por néter, que significa espíritu, y al, que significa proveniente de. Realmente natural significa proveniente del espíritu. Esto es lo que significa natural. De manera que ley natural significa una condición existente, vinculante e inmutable que no está creada por el ser humano. Nos podemos ir dando cuenta al ver la descomposición de estas dos palabras de que realmente el plano físico y el plano espiritual están entremezclados, no están separados, de manera que estamos en ambos planos al mismo tiempo. Entonces, la ley natural es un conjunto de principios que rigen la creación, que rigen el cosmos. Son inherentes e inmutables y tienen efecto siempre, sin excepción. Siempre estamos bajo su efecto. Las leyes naturales fueron creadas por el ser que ha creado este universo para que los seres que habitan este universo puedan crecer y puedan evolucionar en consciencia. La ley natural está formada por 7 principios, conocidos como los principios herméticos, y 5 expresiones a través de las cuales toda la sabiduría universal es revelada. Y es que esto es el conocimiento que ha sido más ocultado a la humanidad por milenios. Los 7 principios herméticos. La palabra principio deriva del latín principia, significa lo primero, significa lo más importante. Así que un principio es lo más importante que tenemos que entender antes de cualquier otra cosa. Cuando decimos que una persona tiene principios, es que realmente los principios de esa persona van por encima de todo. Y es que principio significa eso, lo primero. Eso es lo que significa principio. Así que vamos a ver estos principios en profundidad. Se conocen como los principios herméticos. Los principios herméticos: principio de mentalismo, principio de correspondencia, principio de vibración, principio de polaridad, principio de ritmo, principio de causa y efecto y principio de género. Estos son los 7 principios a través de los cuales la ley natural está estructurada. Son inherentes e inmutables, no son creados por el ser humano. Son leyes que siempre están en alteración y no podemos alterarlas ni modificarlas. De ninguna manera, estamos sujetos a ellas. Las entendamos o no, las conozcamos o no, nos gusten o no, estamos bajo su efecto. Y a través de nuestra libre voluntad con estos principios, la realidad es generada. Pero existe un principio que no está incluido en los principios herméticos, ¿vale? Y este principio se llama principio generativo. Y es lo que se conoce como el verdadero cuidado. Y este principio va a determinar la calidad de nuestro proceso co-creativo. Lo explicaremos más adelante. porque se tiene que poner en contexto.
Pero con lo que nos tenemos que quedar es que el principio generativo realmente es lo que va a determinar la calidad de nuestra experiencia. Principio de mentalismo. Todo es mente. Este es el primer principio de los 7 principios de la ley natural, es el más importante, porque realmente es la mente, es el aspecto creador, es el principio creador, todo toma lugar en la mente. Para que cualquier cosa pueda ser manifestada o existir en nuestra realidad o en cualquier realidad, antes debe existir en el reino mental. El reino mental, el plano mental es el plano de las causas. El plano físico es el plano de los efectos. Lo veremos más adelante. De manera que los pensamientos conducen a la creación de las cosas y los eventos, de cualquier cosa. Nada puede manifestarse por sí solo. La mente viene primero. La mente precede a la materia. Entonces, el universo entero, tal y como lo conocemos, es una construcción mental del todo. Es una construcción mental del todo. Entonces, si nosotros deseamos o queremos cambiar nuestra realidad, si queremos cambiar nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra mente. Cuando cambiemos nuestros pensamientos, estaremos modificando las causas de los efectos que estamos generando. Principio de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. De manera que el microcosmos y el macrocosmos están unidos, están entrelazados. El microcosmos son unidades individuales del macrocosmos y el macrocosmos es la totalidad del todo, formado por la totalidad de unidades del microcosmos. No están separados el uno del otro. Por esta razón, estamos hechos a imagen y semejanza del creador de este universo. Y este es el verdadero poder que tenemos. Porque dentro de nosotros hay un universo entero. Conocerse a uno mismo equivale a conocer el universo entero. Por eso el cambio siempre comienza dentro de uno mismo. La realidad es holográfica. Este principio también explica cómo la realidad es de naturaleza fractal, donde las imágenes se repiten una y otra vez en diferentes escalas. Los patrones se repiten continuamente en la naturaleza. Lo podemos ver en la naturaleza, en los árboles, en las hojas, en las estructuras de los tejidos de nuestro cuerpo, de los tejidos animales. Lo podemos ver en todas partes, los espirales, en los caracoles, en las conchas, está en todo. Es el principio de correspondencia, como es adentro, es afuera. Entonces la estructura de un átomo se asemeja a la estructura de un sistema solar y esta asimismo se asemeja a la estructura de una galaxia. El oráculo de Delfos ya lo decía: conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Este es el poder que tenemos. Principio de vibración. Este principio declara o postula que todo está en perpetuo movimiento y que no existe tal cosa como el estar quieto o el estar parado. El movimiento no cesa nunca. Por lo tanto, la muerte, tal y como la conocemos, no existe. No existe. Realmente la energía no se destruye ni se crea, se transforma, es perpetuo. Y realmente las cosas que aparenten ser sólidas, como una roca, cuando las vemos a un nivel fundamental, es energía en constante movimiento. Pues ya dijimos, cuando hablábamos de la consciencia, que toda la creación es energía vibratoria, manifestándose en muchas formas, en muchas densidades, en frecuencias vibracionales. Y nuestros sentidos lo que hacen es captar esa energía y, de alguna manera, a través de nuestra mente, se monta el holograma y nosotros vemos la realidad aparentemente sólida, pero realmente es una ilusión. Realmente es una ilusión. Así que esta es la estructura de la realidad. Esto lo podemos ver lo explica muy bien el experimento de física cuántica de la doble rendija, que habla de la dualidad onda-partícula, donde cuando
cuando hay un observador viendo el resultado, los electrones disparados se manifiestan en la pantalla de detrás en forma de partículas. Sin embargo, cuando no hay un observador, los electrones que disparan forman un patrón de onda. Esto explica cómo, de hecho, nosotros captamos la energía con nuestros sentidos y al observar estamos colapsando, de hecho, estas funciones de onda, transformándolas en materia. Esto lo explica muy bien el experimento de la doble rendija. Lo podéis buscar en internet, en YouTube, vais a encontrar mucha información. Sugiero altamente que echéis un vistazo a ese experimento. Se llama experimento de la doble rendija. Entonces, la creación es una construcción espiritual para poder crecer y evolucionar en consciencia. El principio de polaridad postula que todo es de naturaleza dual. Todo, absolutamente todo tiene su opuesto. Existen polaridades en todo lo que existe. Sin embargo, estas polaridades son iguales en naturaleza, pero distintas en grado. Estamos hablando de una misma cosa en naturaleza, pero difiere en el grado. Por ejemplo, el frío y el calor, la temperatura. Estamos hablando de energía térmica, ¿no? Estamos hablando de energía calorífica, donde el frío es la ausencia de esta energía. De manera que el frío es ilusorio de alguna manera, y lo único verdadero es esta energía, que es la energía calorífica. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, donde lo único verdadero es la luz, es la energía lumínica. La oscuridad es la ausencia de luz, con lo cual es ilusoria. Lo mismo ocurre con el amor y el miedo, que es la polaridad emocional fundamental. Hablaremos de esta polaridad más adelante en las expresiones de la ley natural, donde realmente el amor, que es la energía expansiva, es la energía de la cual está hecha toda la creación. Esa energía es lo único verdadero, es lo único que existe. Y el miedo es ilusorio, pues es la ausencia del amor. Cuando yo hablo de la verdad objetiva, me refiero al amor, a la verdad de esta energía. Entonces, lo que existe es un componente y el polo negativo es la ausencia de ese componente. Conocimiento e ignorancia ocurre lo mismo, donde ignorancia simplemente es la ausencia de conocimiento. Entonces, en nuestra realidad, en este mundo, existe tanta dualidad porque, claro, hay un montón de diferentes grados de conciencia de muchísima gente, mucha gente, y por eso hay tanta dualidad, hay mucha distorsión. Entonces, en dimensiones más elevadas, en planos más sutiles, la polaridad cada vez es menor, ¿vale? Pero aquí a nivel físico es muy bestia, la dualidad que hay aquí. Y es por esta razón, porque hay muchos niveles de consciencia, y por esto es importante que poco a poco vayamos aumentando la consciencia del colectivo, ¿vale? El amor y el miedo son la polaridad emocional más fundamental, y esto es importante, lo veremos más adelante. El principio de ritmo postula que todo fluye y refluye, todo se levanta y se cae de nuevo, todos son ciclos de creación-destrucción, los ciclos lunares, los días, los años, las eras, los eones. El movimiento del péndulo se manifiesta en este principio muy claramente. La astrología, este principio está muy presente en la astrología. Diría que es el principio que más presente igual, ¿eh? Entonces se basa en tendencias. Porque no ocurren de manera instantánea y hay tiempos en todo lo que existe. Aunque realmente el tiempo lo percibamos aquí de manera lineal, porque fuera de este planeta el tiempo no existe, pero hay unos tempos en los que ocurren las cosas. Simplemente es la tendencia donde fluye algo, como un río, ¿no? Un río al principio está como muy calmado, donde nace el río, y poco a poco empieza a tomar más fuerza el agua, y luego llega a una zona más tranquila también, de manera que
ocurre lo mismo con todos los eventos que ocurren en el mundo, ¿no? Y ahora estamos al final de un gran año galáctico y lo que ocurre es que está aumentando la frecuencia vibracional del planeta y todo está sucediendo más y más y más rápido. De manera que cada vez va a ser va a ser necesaria más voluntad para generar un cambio. Contra más rápido vaya todo, va a ir más rápido tanto para el bien pero también como para el mal. De manera que va a requerir más voluntad aún. Principio de causa y efecto. Todo efecto tiene su causa, toda causa tiene su efecto. Por supuesto, la causa siempre precede al efecto. Siempre. La causa es lo primero, el efecto viene después. Entonces, ¿podemos hacer lo que queramos? Claro que podemos hacer lo que queramos, porque por eso tenemos libre voluntad, ¿no? Pero eso no significa que podamos hacer lo que nos dé la santa gana sin que hayan consecuencias. Yo no puedo poner la mano en el fuego y pretender no quemarme. Al igual que no puedo pretender saltar de un precipicio y no matarme. Es que esto es lógico. O sea, podemos hacer lo que queramos, pero hay consecuencias. Aquí en esta tercera dimensión espaciotemporal en la que coexistimos es difícil muchas veces relacionar el efecto que estamos viendo con la causa. ¿Vale? Pues los efectos que estamos viendo ahora mismo fueron creados por las causas del pasado y a veces es difícil determinar un poco cómo estamos generando lo que estamos generando. Pero realmente el colectivo humano está atrapado en el plano de los efectos y no entiende el plano de las causas. Está la conciencia humana encapsulada en el plano físico, en la materia, que es el plano de los efectos. Y en el plano de los efectos no tenemos ningún poder. Es lo que ya se ha manifestado, ya ha ocurrido. No tenemos ningún poder ahí para cambiar nada. De manera que tenemos que trasladar nuestra conciencia al plano de las causas. ¿Y dónde es el plano de las causas? Pues es nuestra mente. Volvemos al principio de mentalismo. Es nuestra mente, el plano mental. Y ahí es donde tenemos todo el poder para generar todo lo que queramos. Absolutamente todo. Y ahí es donde tenemos que ir. Al plano de las causas. Nuestra mente. Finalmente, el principio de género existe también en toda la creación. La palabra género deriva del latín, significa generar, crear. Entonces, todo se compone de sus principales aspectos femenino y masculino. Ya lo vimos en nuestra consciencia. Este principio se manifiesta a través de nosotros también físicamente como los sexos, hombre-mujer, mujer y hombre. El sexo tal y como lo conocemos simplemente es la manifestación de este principio aquí en el mundo físico. Entonces, la fusión de la energía masculina y femenina realmente conforma el sustrato de todo lo que creamos y todo lo que ocurre en todas las realidades. Todas las realidades. Entonces, energéticamente, el aspecto positivo es el masculino y el negativo el femenino. Pero esto no quiere decir que sea bueno o malo. No está asociado a eso. Lo mismo ocurre con la electricidad. Hay un polo positivo y un polo negativo. Esto es lo mismo. Estamos hablando de energía. Género mental. Esto es importante de entender. Cuando hemos visto antes las expresiones de la consciencia y hemos hablado de que hay un aspecto femenino, que es un aspecto interno, es el aspecto interno, es un aspecto interno de la consciencia, el aspecto femenino, y por otro lado hay el aspecto masculino, que es el aspecto externo, que son las acciones, la fuerza que interactúa con el mundo exterior. Pues esto ahora lo vamos a enlazar con el género mental. El género mental simplemente es esta energía masculina y femenina que está asociada a nuestros hemisferios cerebrales. Nuestros hemisferios cerebrales son bilateralmente simétricos. Entonces, cada uno de ellos está asociado generalmente a un tipo de pensamiento. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está asociado a un tipo de pensamiento lógico, analítico, matemático, el lenguaje.
Es un tipo de pensamiento que está pensado para interactuar con el plano físico y por esta razón está asociada a la energía masculina. El hemisferio izquierdo se asocia a la energía masculina. Por otro lado, el hemisferio derecho está mayormente implicado en un pensamiento más metafísico, la intuición, la creatividad, la compasión, y está asociado a la energía femenina, ¿vale? Porque es un aspecto más interno, es un aspecto más de emociones, es un aspecto interno, ¿vale? Bien, entonces el género mental representa el estado de consciencia entre los aspectos masculino y femenino de la mente. Deben trabajar en equilibrio, deben trabajar de manera equilibrada. Vamos a hablar ahora del principio generativo, que lo hemos hablado antes y lo hemos dejado en el tintero. Esto es muy importante entender. Este principio no está incluido en los principios herméticos. Si simbolizáramos los principios herméticos como la semilla de la vida, formada por los 7 círculos, donde el principio del mentalismo yo sugiero que es el del medio, el principio del cuidado, que es el principio generativo, que representa el cuidado, sería un poco como la cáscara que recubre la semilla. De manera que, si la cáscara no está presente, si no existe verdadero cuidado, la esencia de la semilla se muere. Este principio debe estar presente para alcanzar donde queremos llegar. Es decir, si queremos manifestar todo lo que queremos manifestar, este principio debe estar presente. Principio generativo. Se trata del verdadero cuidado. Es decir, en el aspecto positivo este principio es el verdadero cuidado. ¿Y qué es el verdadero cuidado? Pues simplemente es tener cuidado de dónde estamos enfocando nuestra energía. Yo sugiero que la información que absorbemos es tan o más importante que los alimentos que ingerimos. Antes, cuando estamos hablando de la creación de la realidad, hemos hablado un poco de realmente lo importante que es la información que absorbemos. La información que absorbemos determina nuestro comportamiento y por esta razón existe una guerra por el control de la información. De manera que el tiempo y la atención, estas dos cosas, son las dos monedas espirituales que tienen valor real. El dinero, el oro, todas estas cosas realmente no tienen valor intrínseco. Es una creación de la mente. En cambio, el tiempo y la atención son las dos cosas que tienen un valor real. Porque donde pongamos el tiempo y la atención es lo que nosotros vamos a crear. Fijaros en los términos que utilizamos para emplear estas palabras: invertir tiempo y prestar atención, ¿vale? Así que este es el principio generativo, es el principio del cuidado y debe estar presente para que el cambio que queremos manifestar se manifieste. Hemos visto los 7 principios de la ley natural. Vamos ahora a ver las expresiones, porque a través de estas expresiones vamos a ver cómo realmente todo esto que acabamos de explicar se manifiesta en nuestras vidas. Así que orejas bien abiertas. En nuestras vidas se expresa de 5 maneras. Lo que pasa que cada expresión es dual, ¿vale? Tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo y resulta en un total de 10 expresiones. Entonces, vamos primero a nombrar cada expresión y luego las vamos a describir cada una en profundidad, tanto en su aspecto positivo como en el negativo. En primer lugar tenemos la polaridad generativa. La siguiente es la expresión iniciativa. La tercera es la expresión interna. La cuarta es la expresión externa y finalmente la quinta es la manifestación. Entonces, las 3 primeras expresiones, polaridad generativa, expresión iniciativa y expresión interna, toman lugar dentro del ser, toman lugar dentro de nosotros, el microcosmos. Por otro lado, la expresión externa y la manifestación toman lugar en el colectivo,
toman lugar en el macrocosmos, en la realidad compartida. Primera expresión, polaridad generativa. Es decir, comienza en el microcosmos, comienza dentro nuestro. Representa la polaridad emocional esencial a través de la cual comienza el proceso de co-creación de la realidad. Es la energía fundamental co-creativa y forma el sustrato de todos los eventos futuros que tomarán lugar en nuestra realidad y en cualquier realidad. El aspecto positivo es la energía expansiva del amor. El amor, no estamos hablando de amor romántico, no estamos hablando de amor fraternal, estamos hablando de amor universal, amor hacia toda la existencia. Entonces, el amor es el aspecto positivo. El amor es la energía que expande la consciencia y nos abre a la verdad. El aspecto negativo es el miedo. El aspecto negativo es el miedo. Así que vamos ahora a ver cada una de estas expresiones en cada uno de sus aspectos. Aspecto positivo, el amor. El amor, ya hemos hablado antes que es consciencia pura, es una fuerza expansiva, es una fuerza que expande la consciencia y nos abre a la verdad a través de la recepción de nuevo conocimiento. Es decir, el conocimiento es la recepción de esa verdad. Lo he representado con la carta de los enamorados. Esta carta excede bastante de lo romántico, realmente. Esta carta representa la unión entre lo masculino y lo femenino, representa la unificación de los tres aspectos de la consciencia. Hay un hombre que mira a la mujer y al mismo tiempo ella mira al ángel. Indica el camino de lo consciente al subconsciente, buceando profundamente en nuestro interior. O sea, el deseo físico, pero sobre todo las necesidades emocionales y los asuntos espirituales, el verdadero cuidado. El aspecto negativo es el miedo. El miedo es el sustrato de la inconsciencia. Es una fuerza, contrariamente a la fuerza expansiva del amor, el miedo es la fuerza que contrae la consciencia y evita su expansión. Evita que nos abramos a la verdad y lo hace rechazando nuevo conocimiento, por lo que hemos visto al principio de la información, a través de la disonancia cognitiva, ¿vale? Yo no necesito saber, yo no tengo que saber, etcétera, ¿vale? Esto es lo que hace la fuerza del miedo. El miedo, en hebreo, se conoce como shaitán, es la fuerza conocida como Satán, ¿vale? Realmente Satán deriva del hebreo shaitán y significa esta energía, la energía contractiva del miedo. Esto es lo que la fuerza Satán representa. Lo he representado con la carta de la luna y esta carta representa el dominio del inconsciente sobre el ser humano, es decir, cuando realmente estamos gobernados por nuestro inconsciente. Inestabilidad. El perro y el lobo se orientan hacia la luna. Significa lo cambiante y dependiente, la parte inconsciente del ser humano. Las aguas profundas, de las cuales sale este cangrejo, significa las emociones profundas pero que no se entienden, que no se comprenden, y por esta razón la luna llora. La luna está triste por ver la parte oscura y triste de la vida. Esto es lo que significa. Vamos con la segunda expresión, que es la expresión iniciativa. Es una expresión que ocurre también dentro del ser, es la segunda expresión, ocurre dentro nuestro. Comienza a expresarse dentro nuestro y es lo primero que podemos percibir de una manera tangible en nuestras vidas. Después de comenzar desde la elección de la energía del amor o del miedo, toma lugar esta segunda expresión y corresponde con el primer paso del trivium. El aspecto positivo es el conocimiento, el aspecto negativo es la ignorancia. Entonces, el conocimiento es cuando vivimos desde el amor, cuando tras la elección del amor vivimos desde la energía expansiva del amor, tenemos la necesidad, sentimos la llamada del despertar, tenemos la necesidad de entender, de buscar respuestas, de conocernos más, y por ello emprendemos un camino de conocimiento y autoconocimiento también. Es la aceptación de la verdad. El conocimiento es su recepción y eso es gracias a la energía expansiva del amor.
El conocimiento, ya hemos hablado de que es lo necesario para cambiar nuestra condición. Sin el conocimiento no existirá el cambio. El conocimiento es requerido. Lo he representado con la carta del ermitaño, del tarot. Entonces, es un anciano que lleva una luz en la mano, porque está adquiriendo conocimiento. Está pasando de la oscuridad a la luz. Tantea el suelo con un bastón, porque es prudente, y al mismo tiempo es muy humilde, porque sabe que no sabe, y lleva esta luz para iluminar su camino. La falta de vegetación, la falta de vegetación en el suelo muestra que no se preocupa por cuestiones superficiales, sino que ya está en un nivel más expandido de consciencia. El aspecto negativo es la ignorancia. Ya hemos dicho que el miedo es el sustrato de la ignorancia. Es lo que ocurre tras la elección del miedo, cuando rechazamos la verdad, cuando rechazamos entender las razones de los efectos que estamos generando. Es el rechazo del conocimiento. Y eso ocurre porque vivimos en estado de miedo. Y realmente el miedo que subyace es el miedo a tener que replantearnos cómo es el mundo, o el miedo de perder nuestra identidad, porque realmente vivimos asociados y totalmente identificados con nuestro ego, con nuestra identidad egoica, y esto supone una muerte para luego una resurrección. Y es lo que nos da miedo. Este es el miedo que subyace en el fondo. Entonces, este miedo influye muy negativamente en nuestra toma de decisiones. La ignorancia es la causa de todo mal. Lo he representado con la carta de la rueda de la fortuna, porque esta carta, las cartas del tarot tienen una simbología tremendamente rica, ¿vale? Y tienen cada una su aspecto positivo y su aspecto negativo. Esta carta, la carta de la rueda de la fortuna, tiene muchos aspectos positivos, pero yo la he puesto aquí por su aspecto negativo, y es que cuando realmente somos ignorantes estamos atrapados una y otra vez en la rueda del karma, ¿no? Entonces, el ángel, el águila, el toro y el león representan los 4 elementos, también representan los 4 evangelios. La serpiente, en la parte izquierda que desciende, significa la caída de la humanidad en la materia, y el ser que está por debajo, que es medio humano, medio animal, representa los instintos base, ¿vale? O sea, cuando realmente estamos en ignorancia, vivimos un poco gobernados por el ego y por los instintos base. El esfinge, que está en la parte superior, significa el éxito que tenemos. Así que continuemos. La tercera expresión es la expresión interna. Esta es la última expresión que toma lugar dentro del ser. Es la tercera expresión, la última que toma lugar dentro de nosotros. Ocurre dentro de nosotros y es la última expresión, es lo último que podemos percibir dentro de nosotros. Ocurre a partir de la expresión iniciativa. Corresponde al entendimiento del conocimiento adquirido, que es el segundo paso del trivium. Si nos acordamos del trivium, que son 3 pasos, el entendimiento, esta tercera expresión, es el entendimiento, representa el reconocimiento del patrón, representa la integración de la información, que finalmente nos va a llevar a la soberanía interna. La soberanía interna es el aspecto positivo de esta expresión de la ley natural. Por otro lado, el aspecto negativo es la confusión interna. La soberanía interna ocurre cuando alineamos los 3 aspectos de la consciencia. Pensamos, sentimos y actuamos coherentemente. Entonces, cuando nos convertimos en dueños de nosotros mismos. Cuando estamos en confusión interna, es porque vivimos desde la ignorancia, por empezar a crear desde el miedo. Entonces, esto lo que nos provoca es vivir en estado de confusión interna. ¿Por qué? Porque nos identificamos con nuestra identidad egoica, y esto nos provoca una confusión del ser, porque realmente no es lo que somos. No somos nuestro ego, somos consciencia, teniendo una experiencia en el dominio físico. Eso es lo que somos, y por eso estamos confusos. Vivimos bajo confusión interna cuando nos identificamos desde el ego.
Cuando vivimos en estado de confusión interna, el ser comienza a ser destrozado desde dentro. Poco a poco vamos siendo destrozados. Entonces, el aspecto positivo, la soberanía, es la soberanía del propio ser, es la automaestría, tras entender el conocimiento adquirido. La palabra soberano deriva del latín. Es la conjunción de la palabra super, que significa por encima de, y la palabra regnum, que significa gobernación o control. De manera que soberanía interna o soberanía del ser significa literalmente estar fuera del control externo, estar fuera de la gobernación externa, ser dueño de uno mismo. ¿Por qué estamos como estamos, como humanidad? Porque no hemos alcanzado la soberanía, no nos estamos gobernando a nosotros mismos y por esta razón se nos está gobernando externamente. Lo he representado con la carta del mago. Esta carta es, sin duda, junto a la carta de la justicia, que la veremos más adelante, mi carta favorita del tarot. ¿Por qué? Porque representa al hombre estelar, representa un ser soberano de sí mismo, que está en contacto con el poder divino, sujetando el cetro, captando la energía divina con la mano derecha, pero al mismo tiempo apunta el suelo con la mano izquierda, pues él sabe que es eterno, sabe que es infinito, es maestro de sí mismo. Ha podido dominar los 4 elementos que tiene encima de la mesa: tierra, fuego, aire y agua, representados por la copa, el bastón, la espada y el pentáculo. Entonces, es un ser que tiene la cabeza en el cosmos, pero tiene los pies bien plantados en la tierra. Entiende que el trabajo que tiene que hacer, lo tiene que hacer en el dominio físico. En la mesa están los 4 elementos, como he dicho, que él utiliza para crear, utiliza para manejar. Esta es la imagen del ser estelar. El aspecto negativo es la confusión, como hemos dicho. Entonces es la confusión del propio ser. Cuando nos identificamos con nuestra identidad egoica, vivimos en estado de confusión, porque nos identificamos con lo que no somos. Es resultado de vivir en ignorancia. ¿Por qué? Porque no hay un gobernante interno, no hay un capitán interno que maneja el timón del barco. Y por esa razón somos gobernados externamente, y es cuando podemos ser jugados como fichas de ajedrez. Cuando vivimos desde el miedo y desde la identificación y el apego al ego. Entonces, la carta del loco tiene aspectos positivos, pero por otro lado tiene algún aspecto negativo, que representa el estado de inconsciencia total. Un ser que anda sin rumbo, ni una dirección, anda perdido ante los peligros de la vida. Sin embargo, lleva una flor en la mano que significa la esperanza y tiene toda la luz a sus espaldas, aunque no lo sepa. Vamos ahora con la 4ª expresión y la primera expresión que ocurre en el colectivo, a nivel macrocósmico. Ocurre en el conjunto de la sociedad y es lo que ocurre a partir de las expresiones internas de cada individuo. El aspecto positivo es la libertad. El aspecto negativo es la esclavitud. La libertad es generada cuando una gran cantidad de individuos son soberanos de sí mismos, piensan, sienten y actúan coherentemente y toman las acciones que finalmente van a derribar las estructuras de control que hemos visto al principio de la presentación, y poco a poco se genera la libertad en el mundo. Solo puede ocurrir a partir de las expresiones anteriores, pero en su aspecto positivo. Son unilaterales estas expresiones. No pueden saltarse de positivo a negativo. Se tienen que hacer de forma unilateral. Es decir, el amor lleva al conocimiento, el conocimiento lleva a la soberanía y la soberanía lleva a la libertad. Es de este modo. Y únicamente puede manifestarse en una sociedad que entiende y vive acorde a la ley natural. Esta es la condición, no puede ocurrir de otra manera, es una imposibilidad.
Recordemos que las leyes naturales fueron creadas para que los seres pudieran entender la moralidad objetiva que existe en la naturaleza y para que los seres pudieran crecer y aprender en consciencia. Por eso existen estas leyes, de manera que no puede ocurrir de otra forma. Lo he representado con la carta de la templanza. Esta carta representa la concordia, la espiritualidad y la mentalidad positiva. Implica la elevación y la captación del bien. Entonces vemos un ángel, que es un ser espiritualmente elevado. Representa que no tiene necesidades materiales, ni conflictos, ni problemas humanos. Sus energías fluyen bien de copa a copa, representando la energía masculina y femenina en equilibrio, balanceada. Tiene un pie en el agua y el otro en la tierra, simbolizando también este equilibrio. Todo reside en el equilibrio. Por otro lado, el aspecto negativo es la esclavitud. Es el control impuesto externamente, pero es una esclavitud autoimpuesta. Es una esclavitud autoinfligida, porque la estamos generando nosotros mismos a través de la ignorancia. Representa el control impuesto externamente o la monarquía externa, que es lo mismo. Es lo que ocurre cuando alguien fuera de tu ser te gobierna o te controla. Se manifiesta en nuestra realidad, se manifiesta en nuestro mundo en forma de estado policial. Y ocurre cuando en una sociedad la gran mayoría de personas viven en oposición a la ley natural, en ignorancia, ¿vale? Y viven en oposición a la ley natural. Y ellos mismos generan las causas que crean los efectos que los mantienen en esclavitud. Y aquí es donde estamos bien encaminados, como humanidad en general. Bien adentraditos estamos en este punto. La carta del demonio representa la esclavitud autoinfligida, autoimpuesta. Es una representación entre lo animal y lo humano, que refleja el ser humano cuando vive desde su parte instintiva, cuando vive desde el ego, ¿vale? Lo primario, es decir, el dinero, las posesiones, el estatus, que lo empuja hacia la materia, hacia abajo, ¿vale? Es hacia la involución, le impide elevarse a reinos más sutiles. Entonces son un hombre y una mujer encadenados a la parte física del mundo, atrapados en sus 5 sentidos, atrapados bajo la prisión de los 5 sentidos. Entonces son movidos por instintos primarios como el sexo, el dinero, etcétera, el estatus, y esto les priva de la libertad y les embrutece al mismo tiempo. La forma que pueden llegar es la forma que pueden llegar a tener malos sentimientos, malas acciones. ¿Por qué? Por querer controlar, por querer poseer. El ego siempre intenta controlar constantemente. Entonces quieren poseer cosas, quieren poseer a otras personas y esto les esclaviza. Las ansias de dinero, excesos sexuales, dependencias entre personas, relaciones tóxicas, de dependencia. El demonio es el demonio representa el dominio del uno sobre el otro, ¿no? Es el materialismo, la falta de libertad y las bajas pasiones. Son 2 personas unidas sin amor, una unión de puro interés, sometimiento, falta de luz total, inconsciencia pura. Por esta razón vemos que las cadenas están aflojadas en el cuello. Ellos podrían quitárselas cuando quisieran, realmente. Esto es lo que representa esta carta, la esclavitud autoimpuesta. La quinta y última expresión de la ley natural, la manifestación. Esta es la última expresión de la ley natural y toma lugar en el mundo, en el colectivo, a nivel macrocósmico. Se manifiesta como la condición humana, final, el resultado final del proceso co-creativo que hemos hecho entre todos a partir de la polaridad emocional del amor o el miedo. Entonces, es lo que se manifiesta basado en lo que colectivamente hemos creado. El aspecto positivo es el orden. El aspecto negativo es el caos. Entonces, el orden literalmente es el bien manifestado. Es todo aquello que soñamos, todo aquello que decimos querer.
es un mundo idílico, una sociedad en igualdad bajo cooperación espiritual. Y es que realmente cuando la ley natural es entendida y aceptada, la prosperidad es generada, la libertad es generada, la seguridad es generada. Fiat lux, lex rex. Hágase la luz, la ley es el rey. Y es que esta es la verdad, la ley natural es el rey. Y por esto lo he representado con la carta de la justicia. Esta carta representa la ley natural, representa el orden, el mundo donde opera el bien, un mundo reinado por el amor de verdad, la verdad y el conocimiento. El aspecto negativo es el caos, y es el mal manifestado a través del caos autoimpuesto, y esta es la condición en la que estamos ahora. Y ocurre cuando hay absoluta indiferencia hacia los demás, cuando hay un culto al yo, porque realmente en este mundo hay un culto al yo, aunque mucha gente no lo sepa. Hay un culto al yo, donde los intereses de uno mismo van por encima de cualquier cosa y piso a quien haga falta para llegar a mis objetivos. Yo no digo que esto sea el hacer de todo el mundo, digo que esto es el hacer de la gran mayoría. Y esto finalmente nos va a conducir a la propia extinción. La carta de la muerte está representada por un esqueleto cabalgando. Pues el esqueleto es el sistema óseo, que es lo que más perdura siempre, ¿vale? Entonces el esqueleto porta un estandarte de la escuela iniciática de los Rosacruces y podemos ver que está arrasando con todo, con los reyes, con los sacerdotes, con toda la población. Lo que está sucediendo no es a nivel arbitrario, es lo que sucede cuando vivimos en oposición a la ley natural. Arrasa con todo. Y finalmente el mundo llega a un punto, porque la Tierra, nuestro sagrado planeta, llega a un punto que no puede más. Y cuando no puede más, el planeta dice, mira, niños y niñas, se acabó, se os acabó el tiempo. Y entonces viene la extinción. Pero hay un sol que sale de las dos torres, en la parte... En lo profundo de la carta vuelve a salir el sol, y esto significa, y esto va de la mano del principio del ritmo, que todo se crea y se destruye de nuevo. En la vida, la muerte no existe, hay vida después de la muerte, ¿vale? Entonces, somos eternos, pero esto no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Estamos aquí, en el mundo, para tomar las acciones para generar un cambio. Así que vamos a hacer un repaso a estas expresiones de la ley natural. Los aspectos positivo y negativo son unilaterales. Esto es muy importante. De manera que el amor nos conducirá al conocimiento. El conocimiento, a través del conocimiento vamos a alcanzar nuestra propia soberanía interna. Finalmente, cuando una gran mayoría de personas sean soberanas de sí mismas, se va a manifestar la libertad en el colectivo, que finalmente va a traer el orden, la condición de orden en el mundo, el amor. Por otro lado, si comenzamos a generar desde el miedo, viviremos en ignorancia. Por vivir en estado de miedo, seremos ignorantes, que finalmente va a provocar que estemos en estado de confusión interna, identificados con la identidad egoica, sin saber realmente lo que somos. Cuando la gran mayoría de gente está confusa internamente, esto conduce a la esclavitud, y la esclavitud conduce al caos, y seguiremos teniendo caos hasta que no ocurra lo contrario, hasta que una amplia mayoría no entienda cómo opera la ley natural. Seguiremos teniendo la condición existente. Así que el amor es la verdad. Toma este conocimiento, tómalo, entiéndelo, vívelo y luego asiste a otros a que también lo entiendan. No estamos ante una crisis social, racial, económica. No, estamos ante una crisis de consciencia. Lo que falta en este mundo es amor. Amor es lo que va a crear más consciencia.
Entonces, según Mark Passio, este es el conocimiento más elevado dentro de toda la masonería. Y es que existe una palabra perdida, lo que llaman la palabra perdida, y es la palabra más poderosa que existe en el universo entero. Y para usarla, verdaderamente requiere de un valor tremendo y de mucha responsabilidad. En definitiva, para usar esta palabra, para usar todo el poder que tiene esta palabra, tenemos que ser soberanos de nosotros mismos. Y esta palabra es la palabra no. La palabra no es la palabra de todo poder. Es la palabra más poderosa de todo el universo. El poder de la palabra. Y en el lenguaje verde, o el lenguaje de los pájaros, en inglés la palabra no es dual fonéticamente. Por un lado tenemos una forma de negación, no, y por otro lado tenemos el verbo saber, no. Suenan igual, es lo mismo. Esto es lenguaje verde, o el lenguaje de los pájaros. De manera que saber de verdad es saber decir no, cuando hay que decir que no. Y hay cosas que no tenemos por qué seguir tolerando. No es la palabra perdida. Fiat lux, lex rex. Hágase la luz, la ley es el rey. La ley natural es el rey. Esta es la verdad. El amor es la verdad. Finalmente, el poder está dentro de ti. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Toda la verdad está dentro de ti. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias.